Entonces, sin más que decir, y con mucho deseo de escuchar a nuestro invitado, invito a Annalise a hacer uso de la palabra. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Siempre es para mí un honor poder estar aquí contigo y especialmente en la presencia he compartido ya algunas veces con Humberto, que desde hace mucho tiempo lo admiro mucho, y Ricardo Montejano, que ojalá llegue. Cuando yo empecé a hacer mi investigación, fíjese, en 1999, el jaramillismo, hace mucho tiempo, él tenía muchas entrevistas que le había hecho especialmente a Mónico Rodríguez, un militante jaramillista, y me las pasó, eran como 8 o 10 o a la hora de 16 cassettes de esos viejitos que se utilizaban en 99. Entonces, él es algo de que resguarda esa historia muy bien y la pasa por la radio, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hacer es, pues, nada más darles una breve semblanza del movimiento jaramillista desde que se inició hasta que fue terminado por la represión del gobierno, destacando aquí algunas de las voces de los jaramillistas y algunos de los puntos importantes, ¿no? El jaramillismo representa un vínculo esencial entre los diversos movimientos sociales que marcaron el siglo XX. Su origen en tierra de Zapata, su larga y dinámica trayectoria de lucha que incluyó la defensa de ejidatarios y pequeños productores, movilizaciones electorales, lucha guerrillera y tomas de tierra, hacen del jaramillismo un verdadero ejemplo de los procesos de lucha durante un periodo que por mucho tiempo se le conoció, o en algunos sectores se le conoció como la Pax priista, ¿no? Las décadas antes del 68. A pesar de su participación en el ejército zapatista durante la revolución, la formación política que más marcó a Jaramillo como líder agrario se dio durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, durante los 30. Pero cuando el gobierno mexicano, que a partir de 1940 daba marcha atrás a las reformas cardenistas, decidió utilizar la represión contra los jaramillistas, estos recurrieron a la tradición agrarista de Zapata. Jaramillo y otros campesinos se armaron y se remontaron al cerro para defenderse. Desde ahí replantearon sus demandas, las cuales ya no iban destinadas a la reforma del sistema, sino que exigían un cambio estructural más completo. Durante sus 2 décadas y media de lucha, o sea, este movimiento casi empezó en 1938 y duró hasta 62, un movimiento campesino de tantos años, ¿no? Los jaramillistas alternaron entre la vía legal y la vía clandestina, y así representan un punto crítico en la historia de la izquierda mexicana. Dentro de su lucha se combinan 2 tendencias principales: el agrarismo armado, legado de Zapata, y el constitucionalismo revolucionario de Cárdenas. Juntas, estas tendencias hacen del movimiento jaramillista un punto de transición entre la lucha agraria de la revolución y las tácticas guerrilleras que aparecerían más tarde en México, especialmente dentro del contexto de la Guerra Fría. Estoy hablando, por ejemplo, del asalto al cuartel Madera, de todo el movimiento que le presidió, y también la lucha de Luis Cabañas en Guerrero. Como el movimiento ferrocarrilero, magisterial, estudiantil y las numerosas movilizaciones rurales, la lucha jaramillista fue otra instancia de combatividad popular para preservar los logros revolucionarios de hacer que el Estado se apegara a sus propias leyes. La formación política de Rubén Jaramillo se llevó a cabo en un momento y en un territorio vivo con la memoria de la lucha zapatista. A pesar del reparto agrario que en Morelos se había efectuado una década antes que en el resto del país, o sea, ahí en los 20 se dio a cabo, para los 40 se iban gestando en el campo nuevos mecanismos de explotación. Estos incluían intermediarios que se apropiaban de las ganancias, caciques que ejercían control político y un gobierno cuyo compromiso con el desarrollo capitalista daba poco apoyo y menos esperanza a los pequeños productores. Sin embargo, los campesinos morelenses habían presenciado el reparto agrario cardenista
una reforma que no hubiera sido posible sin la lucha revolucionaria zapatista, cuya tenacidad logró la incorporación del artículo 27 a la Constitución mexicana. Fue con base a este artículo que Cárdenas implementó su vasto reparto agrario, reformas que fueron posibles gracias a lo largo de un proceso de movilización social. Jaramillo tomó al cardenismo como punto de partida, pero pronto se enfrentaría a las contradicciones de una política que muestra simpatía por el pueblo, pero no deposita en él su poder. Cuenta su autobiografía que al enterarse de la candidatura de Cárdenas decidió apoyarlo a condición de que el general construyera un ingenio azucarero a beneficio de los campesinos morelenses. Este ingenio se construiría a partir de 1936 en el recién formado municipio de Zacatepec y en 1938 se inauguraría con el nombre Emiliano Zapata. El ingenio era un gran complejo industrial estructurado como cooperativa cuyas ganancias se repartirían entre los socios, a la vez que la economía azucarera, devastada por los años de guerra, se iría revitalizando. Jaramillo fue electo presidente del Consejo de Administración compuesto de representantes de los ejidatarios y trabajadores. En teoría, este consejo ejercía poder sobre el gerente. Sin embargo, como este último era nombrado por el presidente de la República, o sea, el gerente, su poder derivaba de arriba y las consecuencias de esta lealtad se harían sentir, sobre todo después de 1940. Para 1942, por ejemplo, la gerencia había logrado imponer su control sobre el consejo, donde ahora dominaban los empleados de confianza. Como respuesta, los campesinos y ejidatarios organizaron una huelga exigiendo, entre otras cosas, un incremento a los salarios y un alza de precio de la caña. Jaramillo, uno de los principales líderes de esta huelga, pronto fue perseguido por los pistoleros a sueldo del gerente. Para defenderse decidió, junto con varias decenas de campesinos, que era el momento de retomar las armas que en Morelos se preservaban desde la Revolución. Esta fase de lucha empezó como una medida de autodefensa, pero los jaramillistas pronto articularían una visión programática con el Plan de Cerro Prieto, que denunciaba las injusticias locales dentro de un marco nacional e internacional. Este plan es el primer indicio de un proceso de radicalización que se daría a través de las décadas de lucha, siempre como respuesta a la represión del gobierno. En su clandestinidad, los jaramillistas continuaban su proceso de organización, y cito a uno de ellos: su lucha era ir de pueblo en pueblo o así en las rancherías y en los poblados. Hacía juntas para ir orientando a la gente de las maniobras del gobierno para perpetuarse en el poder, para ir haciendo luchas en contra de los malos manejos del gobierno, a presentar las inconformidades por escrito, pero firmados por toda la gente. Termina la cita. Con estas acciones, los jaramillistas fueron creando redes que más tarde sostendrían a su partido político, el cual se creó en 1945, después de que Jaramillo recibió una amnistía de Manuel Ávila Camacho. Este partido recibió el nombre del Partido Agrario Obrero Morelense, el PAOM, y con él Jaramillo se lanzó para gobernador del estado de Morelos en las elecciones de 1946. El partido mantenía que, siendo la mayoría de la población de clase campesina y trabajadora, era completamente injusto que fueran gobernados por políticos que no eran ni campesinos ni obreros. En su visión se discierne el mundo como lo vivían los de abajo, aquellos que producen la riqueza pero son excluidos de los frutos que ella engendra. Al discurso de modernización y de progreso de los políticos, los jaramillistas contraponían la realidad del campo. En una de sus proclamaciones expresan, por ejemplo, y cito la proclamación: de nada sirve que trabajemos hasta el agotamiento, de nada sirve que la revolución nos haya dado tierras, de nada sirve que nos proporcionen crédito si al final el producto de nuestro trabajo no alcanza ni para satisfacer las necesidades más apremiantes. Todo es culpa de los explotadores, llámense líderes políticos, funcionarios o prestamistas. Mientras que nosotros trabajamos de sol a sol, los explotadores tranquilamente desde sus confortables oficinas hacen números y cálculos
sobre las inmensas cantidades que cada cosecha debe de dejar. En su campaña, los jaramillistas mostraron una capacidad de convocatoria y sus movilizaciones preocuparon al gobierno, que no solo recurrió al fraude, pero también a la represión. Como en la huelga del 42, los jaramillistas encontraron cerradas las vías legales. Cuando terminó la campaña, recuerda un participante, pues volvimos a salir al cerro porque no nos dejaban otra alternativa. Termina la cita. Cerrados los canales democráticos desde arriba, los jaramillistas ejercieron una democracia desde abajo. Albergados por los campesinos morelenses que nos protegen, los jaramillistas continuaron su lucha. Y esta clandestinidad duró hasta 1951, cuando los jaramillistas decidieron participar una vez más en la contienda electoral de 1952. Esta vez la movilización del PAUM, su partido, coincidió con la candidatura del general Miguel Enríquez Guzmán contra el candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines. Esta contienda creó una división dentro del PRI que contraponía, por un lado, a los antiguos generales revolucionarios y por otra, a la nueva generación de profesionistas políticos. Para una gran parte de la población mexicana, y especialmente la del campo, las elecciones de 1952 parecían una oportunidad de regresar al proyecto cardenista, porque aunque Cárdenas no participara abiertamente en la campaña enriquista, su familia sí lo hacía, y la plataforma política de los enriquistas planteaba un retorno al cardenismo. Los jaramillistas se convirtieron en uno de sus muchos grupos aliados a la Federación de Partido de Pueblos Mexicanos, la FPPM, como se llamaría el partido de Enríquez Guzmán. El enriquismo fue formado por miembros del PRI que constituían la facción de izquierda o aquella más ligada al cardenismo. Su plataforma política se basaba en la idea de que la revolución había sido traicionada y que ellos la regresarían a las intenciones de Cárdenas. La crítica central de los enriquistas hacia el PRI se centraba en la pobreza del país, la limitada aplicación de la reforma agraria, las severas restricciones contra el movimiento laboral y la falta de respeto al procedimiento electoral. Contaba con un inmenso apoyo en el campo que la población veía las reversas de las reformas cardenistas. El legado cardenista era el hilo que unía al PAUM, a los jaramillistas y a los enriquistas. En los volantes del partido jaramillista se expresaba que era importante hacer de la campaña electoral de Enríquez Guzmán una lucha para conquistar pan, tierra, salarios justos, escuelas, libertad y derechos democráticos. En este sentido, una alianza con un partido que había alcanzado movilizaciones a nivel nacional era importante para realizar y sostener el extenso poder popular. Los jaramillistas armaron una campaña basada en la esperanza y legitimidad que las demandas campesinas habían adquirido durante la administración de Cárdenas. La posición del PAUM era que solo con la activa participación de los campesinos se volverían a realizar las reformas que tanto hacían falta en el campo. Durante su campaña, Jaramillo hablaba continuamente de la importancia que tenía en sí el proceso de organización. En sus testimonios, los jaramillistas recuerdan cómo la dignidad campesina se fortalecía gracias a las movilizaciones del campo. Jaramillo era claro en este sentido. El gobierno no mejoraría la situación para los pobres a menos que estos lo obligaran a hacerlo. Concebían la campaña electoral como una manera de movilizar y crear conciencia en los campesinos. Estas movilizaciones se enfrentaron una vez más a la violencia oficial. En los meses antes de las elecciones, la aparición de cuerpos de militantes enriquistas y jaramillistas en la carretera México-Cuernavaca llegó a ser una experiencia cotidiana. Asimismo, durante esta campaña, varios jaramillistas fueron secuestrados, torturados o asesinados. José Rodríguez, un militante del partido jaramillista, recuerda, lo cito, la situación que prevalecía era la persecución. Así andábamos, como Juárez con la presidencia por donde quiera. En los días anteriores a las elecciones, el país se encontraba bajo un virtual estado de sitio, un ambiente que perduraría pasado el día de la votación.
Cerradas una vez más las vías legales, los jaramillistas se defendieron con las armas y proclamaron una nueva versión del Plan de Cerro Prieto, que exponía con mayor contundencia la traición que el PRI había hecho de la revolución. Después de la campaña electoral del 52, los jaramillistas permanecieron en la clandestinidad hasta 1958, cuando el presidente Adolfo López Mateos, que llegó al poder con un renovado discurso agrarista, les ofreció otra amnistía. Al frente de 6,000 campesinos, Jaramillo presentó una solicitud para colonizar los llanos de Michapa y Guarín. Su proyecto combinaba demandas típicamente agrarias como la parcelación de tierras para cada familia, con planes de construir grandes cooperativas para comercializar sus productos. Aunque los jaramillistas recibieron inicialmente la aprobación del Departamento Agrario, el gobierno pronto dio vuelta atrás, abriendo el paso para que un grupo de empresarios hiciera uso de las tierras para un proyecto industrial. Los jaramillistas emprendieron entonces una determinada lucha para defender sus derechos a estas tierras. Mientras que el Departamento Agrario insistía que los jaramillistas debían apegarse al proceso legal, el gobierno bloqueaba una y otra vez sus peticiones, y cuando los campesinos invadieron las tierras, mandó al ejército a despojarlos. Se reproducía así una conocida dinámica en la cual el Estado responde a las movilizaciones legales con el uso de la fuerza ilegal. Los jaramillistas consideraron volver de nuevo a la clandestinidad, esta vez no solo como autodefensa, pero para continuar su lucha por otro camino. Relata uno de ellos, y lo cito: en todos los pueblos se comenzarán a sentar las bases de una conciencia revolucionaria y con ella ya se podrían analizar de otra manera los problemas. Se iría generando la idea de la defensa. Entonces, cuando surgiría un grupo que en el curso del trabajo o de lucha se adestrara bien con las armas. Termina la cita. Estas consideraciones, estos planes se dan dentro de un nuevo contexto nacional e internacional marcado por el triunfo de la Revolución Cubana y la efervescencia que ésta crea dentro de la izquierda mexicana. Aparte de la solidaridad con Cuba ante la beligerancia estadounidense, su revolución no podía más que compararse a la mexicana. En relación a esto, Jaramillo declaró, y lo cito: las realizaciones de esta revolución, la cubana, coinciden con nuestras aspiraciones revolucionarias en lo que se refiere al reparto de tierras. La revolución cubana para nosotros es la cuestión de la tierra y de la patria. En aquella revolución a los campesinos les salieron mejor las cosas que en la nuestra, y los cubanos con su gobierno tienen las garantías que a nosotros nos faltan. Termina la cita. El asesinato de Jaramillo pues es bien conocido. El 23 de mayo de 1962 llegaron elementos del ejército y rodearon su casa en Tlaquiltenango. Allí secuestraron a Jaramillo, su mujer Epifania y los hijos de ella, Enrique, Filemón y Ricardo. Horas después, los 5 cuerpos fueron hallados cerca de las ruinas de Xochicalco, cada uno de ellos con un tiro de gracia. Esta masacre fue un presagio de la guerra sucia de los 70s. Mientras que la violencia oficial era común en el campo mexicano y eran numerosos los dirigentes campesinos asesinados, la operación militar que quitó la vida a la familia Jaramillo destaca por su flagrante uso de fuerza sin ningún intento por ocultar la responsabilidad del crimen oficial del crimen. El hecho de que ocurriera después de que Jaramillo había sido amnistiado por el presidente López Mateos dio un aire de traición al evento, una lección que posteriormente interpretarían otros grupos como señal de lo que pasa cuando uno deposita la confianza en el Estado. A 54 años del asesinato de Jaramillo y su familia, el movimiento aún tiene gran relevancia dentro de nuestra actualidad aparentemente tan cambiada. En primera, entender nuestra historia de resistencia es esencial para construir nuevos caminos de lucha. No podemos dejar que sean los que detentan el poder los que nos impongan los parámetros del debate. Pero para no caer en esa trampa es esencial no solo conocer bien nuestro pasado,
sino los procesos sociales que se dan a partir de determinadas coyunturas históricas. En este sentido, el movimiento jaramillista, con su variada trayectoria y tendencias mamonistas, zapatistas, cardenistas, guerrilleras, antiimperialistas, socialistas popular, indígenas, de lucha de la mujer, nos da mucho sobre qué reflexionar. Y sobre todo, y esto me ha quedado muy claro en estos días que he asistido a diversas conmemoraciones jaramillistas, es que nunca se puede dejar de luchar. Después de todo, es la gente sencilla, en miles de actos cotidianos y aparentemente pequeños, las que hacen la historia. A Jaramillo y a Epifania los mataron, pero los hombres y mujeres que lucharon a su lado siguieron participando en todo tipo de movilizaciones. Los veteranos jaramillistas como Félix Cerdán, Estanislao Tapia, Mónico Rodríguez, Ricardo Juárez, Pedro Isidro García, Natividad Guzmán y muchos otros siguieron luchando toda su vida, muchas veces aguantando más que los jóvenes. En este momento en el que la situación mundial y la mexicana parecen tan desoladoras, conmemorar nuestra historia de resistencia es especialmente importante. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa nos deja muy claro que a medio siglo de la masacre de la familia Jaramillo, los crímenes de Estado siguen siendo el orden del día. Pero quedarnos callados es no solo perder la dignidad, sino perder la esperanza. Y un pueblo puede vivir sin todo, menos sin esperanza. Muchas gracias. Como ustedes se habrán percatado, ya llegó nuestro otro invitado, Ricardo Montejano. Era muy difícil que vinieran y con todo y se sentaran aquí. Por lo menos no es común que eso ocurra, de modo que pues estamos muy alegres porque ha llegado él, ha tenido un enorme interés en participar y se lo agradecemos muchísimo. Es un veterano, investigador de Jaramillo y ya la nariz. Cuando comenzó su palabra, habló de sus primeras entrevistas contigo y los placeres. Exacto. Entonces, bueno, pues una figura venerada en todos los estudiosos del Jaramillo, que recibimos con muchísimo gusto. Qué pena que no haya podido venir Emilio, que tanto deseaba que estuviera aquí hoy. Pero bueno, ya le dije que el año que viene se ponga bien y cuando vea mejor de lo que está viendo ahora, aunque no va a recuperar el 100% de la visión, pero va a recuperar bastante. Entonces, invitamos a Ricardo a hacer uso de la palabra. Nosotros no somos buenos para elaborar la teoría, más bien pues pasamos testimonios muy concretos y nos ilumina aquella frase que dijera Vladimir Ilich en alguna ocasión cuando le preguntaron sobre las formas de organización. Dice, ya basta de razonamientos intelectualoides, es necesario mantenernos cerca de la vida, contestó Vladimir Ilich. Y eso a mí me gustó porque como soy bastante malo para la teoría, para sacar conclusiones y todo esto, la vida misma, los hechos concretos, cotidianos, me iluminan, pues me motivan y pues como mi talacha es esa, el grabar testimonios y transmitirlos, no me tengo que meter en muchas honduras luego. Y lo digo esto porque yo recibí a la cultura de lucha jaramillista
de manos principalmente de Mónico Rodríguez, mi hermano Mónico Rodríguez. Él me empezó a narrar pasajes y pasajes de la lucha revolucionaria que junto con Jaramillo y sin Jaramillo, o sea, por muchos otros lados blancos que él luchó, y voltearon de cabeza todo lo que yo tenía concebido como lo que era la lucha y me hizo aterrizar. Fue él y muy pocos otros compañeros, otro compañero nada más, quienes me hablaban no del Volga, no del Yansequian, sino de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, de las cosas concretas que había vivido nuestro pueblo. Un párrafo que yo quiero traer a colación es lo que se pensaba hacer con el ingenio de Emiliano Zapata de Zacatepec. El plan nutrido por Francisco Ruiz el Gorraprieta, comunista olvidado del Partido Comunista, que se había venido a Atencingo. En Atencingo lo había invitado Rubén, porque allá estaba su hermano, luchando junto con doña Lola Campos, viuda de Espinosa, contra el gringo Jenkins. Lo había invitado Rubén a Francisco Ruiz el Gorraprieta a venirse a Zacatepec de obrero, pero él decidió no venirse de obrero, sino venirse de peluquero. Llegó de peluquero a Zacatepec y a la luz del farol donde tenía la peluquería Francisco Ruiz, ahí se reunían en las noches pues una veintena, treintena, a veces hasta 60 compañeros a escuchar cómo iba el proceso de la Guerra Civil Española que les narraba Francisco Ruiz y a pensar, a soñar juntos en qué iba a ser del ingenio que se estaba construyendo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y ahí surgió un plan muy hermoso de qué se iba a hacer con la cooperativa del ingenio Zacatepec. En primer lugar sería una cooperativa de obreros agrícolas, de obreros y también de campesinos, de obreros del ingenio, obreros de industria y campesinos. Pero se discutía también a la luz de ese farol por qué era necesario que hubiera un sindicato. Y Rubén alegaba que no era necesario un sindicato. Si somos una cooperativa, no vamos a ser enemigos del pueblo. ¿Para qué necesitamos sindicato? Esto no lo necesitamos. Y Francisco Ruiz, comunista, y Mónico Rodríguez, anarquista y comunista, porque tenía una combinación muy preciosa de esas formaciones, lo convencieron y se decidió primero que hubiera sindicato, cosa que les valió muchísimo, porque en 1942, cuando arreciaba la represión, vamos a ubicarnos, porque luego uno cree que todo el mundo sabe de qué estamos hablando y qué fechas y todo. En el 38 se inaugura el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Estaba Lázaro Cárdenas de presidente. El presidente del Consejo de Administración es Rubén, del 38 al 40. En el 40 deja el Consejo de Administración Rubén Jaramillo y también deja la presidencia Lázaro Cárdenas. Y el gobierno de Ávila Camacho impone al gerente, porque era una cláusula muy importante que señalaba Félix Cerdán, que era clave para saber cómo había maniobrado el gobierno, en que se le dejaba de todo el proceso de administración del ingenio, se le dejaba al gobierno la capacidad de nombrar al gerente. Y eso fue el talón de Aquiles del jaramillismo. En el 42 es cuando se necesita luchar y se tiene al sindicato. Mónico Rodríguez organiza tremenda huelga y el ejército rodea, en fin, ya para el 43 se hace insostenible la situación y tienen que levantarse en armas. Pero los sueños de lo que iba a ser esa cooperativa eran muy hermosos. Iba a tener también un sindicato por si se necesitaba. Iba a constar de un proceso productivo alimentado por los muchachos de un instituto tecnológico que a la fecha existe, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, que se iba a inaugurar ahí, se inauguró ahí, y los muchachos iban a aprender la mayor parte de su tiempo en la fábrica, atendidos por los obreros y enseñados por los obreros, y los obreros iban a ir a el tecnológico a aprender algunas cosas y a enseñar sobre todo a los muchachos, mucho antes del proceso que después, muchos años después, se da en China, ¿no?
con el intercambio entre las universidades y las fábricas, ¿no? Que viene a generar una transformación radical de toda la sociedad china en aquel momento, y que ya a través de Charles Babbage y muchos otros hemos aprendido. La situación es que iban a tener este intercambio, los viejos jubilados iban a ser los principales encargados de formar a los muchachos del tecnológico de Zacatepec. El proceso iba a ser diversificado. Del bagazo de la caña se iba a elaborar alimento para criar animales, y se le iba a agregar lo que se le agrega para un alimento balanceado, pero ya era menos, ya la urea, otras cosas. Iban a tener una producción agropecuaria fuerte. Entonces, si iban a tener cerdos, si iban a tener reses, pues se iban a hacer embutidos, se iba a haber fábrica de embutidos, también los cueros, iba a haber curtiduría, también iba a haber talabarterías para elaborar productos terminados con esos cueros, de manera que no hubiera pues materia prima en bruto, sino que todos fueran productos elaborados a raíz de la melaza, que es el azúcar no refinada todavía, que es muy sabrosa y muy nutriente, porque ahí hay pueblos cacahuateros, ahí está Xochocotla, y son muy arenosos y sí se da el cacahuate muy bien ahí. La MAPER es testigo de eso. Durante décadas explotó a los cacahuateros de Xochocotla hasta que los cacahuateros se cansaron y los mandaron a volar. Pero pepita de calabaza, cacahuate y todo lo que se pudiera tener para hacer confituras, dulces. Iba a haber entonces fábrica de dulces, de manera que la producción iba a ser diversificada y iba a ser un proceso productivo que iba a irradiarse en todo el estado de Morelos. Este proyecto jaramillista está también planteado para lo que se pensaba hacer en los llanos de Michapa y el Guarín. Ahí pensaban hacer lo que también Francisco Villa soñaba, ¿no? Una instancia de luchadores produciendo, ¿no? No sé cómo le llamaba Pancho Villa a sus no eran fincas, eran ranchos, era un proyecto productivo el que tenía Pancho Villa en mente antes de ser asesinado, lo que él pensaba hacer. Esto nos da una idea de la visión fuerte, amplia, abierta de lo que era encaminar los pasos de la lucha a una vida mejor, a una vida honrosa, a una vida de tranquilidad, de paz. Los jaravillistas nunca desearon la guerra, siempre fueron obligados a defenderse, porque como muchas luchas campesinas, los jaravillistas recurren en primerísima instancia, a luchar con las armas de la ley en la mano. El proceso de lograr un mejor precio para el arroz lo hacen así. El primer proceso de lucha jaramillista en los 30 tempranos, cuando regresa Jaramillo al estado de Morelos, para lograr un mejor precio para los meloneros, porque los dueños de los cultivos de melón españoles explotaban a los campesinos de toda la región de Jojutla. El melón ese verde, muy bonito, y logra un mejor precio para el melón, pero siempre recurriendo a las instancias legales. Y estas instancias se van agotando cuando los intereses de los poderosos son tan fuertes y no ceden ni con la ley en la mano, se ven en determinado momento acorralados por el movimiento campesino. Y la presión, y no cejar, y gastar en pasajes, y gastar en comisiones, y gastar en la elaboración de los escritos, y no dejar de insistir. Conocemos comunidades que han estado luchando durante 30 años y más por sus papeles ante lo que era antes la reforma agraria. No dejan de presionar y presionar hasta que las instancias gubernamentales, defensoras de los patrones de los latifundistas, de los señores del poder,
se ven acorralados por el movimiento campesino. Y al verse acorralados, hacen lo que siempre han hecho, recurren a violar la ley. Y violan la ley. Y violando la ley, el movimiento se consolida porque se legitima. Se legitima ante la violación de la ley por parte de los poderosos. Eso es lo que pasaba en cada uno de los momentos difíciles por los que tenían que ponerse a salvo. Ganaban las elecciones con todas las de la ley los jaramillistas. Ganaban las elecciones. Los empezaban a matar, los aventaban al cañón de lobos. A Pedro lo dieron por muerto, a Pedro García lo dieron por muerto porque supo cómo apretar el estómago, no sé cómo, y le entraron el fierro, pero no lo mataron. Y él se quedó ahí medio muerto, según, y logró ponerse a salvo y sobrevivir, y nos lo contó. La situación de los jaramillistas, al tener que refugiarse en las montañas del pueblo para poder salvar las vidas, traía pues un gran apoyo por parte de poblaciones que son el mismo territorio zapatista, zapatistas ellos. Donde se hace el plan de Cerro Prieto es la zona donde se promulga el plan de Ayala. Es exactamente en Puebla, además en Puebla, no en Morelos. Y en todas estas comunidades donde hacen el punto trino o se unen los estados de Morelos, Guerrero y Puebla, ahí es en donde se van los jaramillistas a refugiar en Jolalpan, en Mitepec, en todos estos lugares que nos narra Félix Cerdán en las memorias que tuvo a bien dictarme pacientemente varias mañanas ahí bajo la sombra de los árboles de su casa. El movimiento jaramillista tiene estas formas organizativas y son vigentes. El jaramillismo es muy vigente. Está bien que como historiadores, como dice Ángel Guerra, ¿no? Muy bien, investigamos y que está todo dado. Pero nosotros vemos al jaramillismo en estos momentos. Yo voy a ir, por ejemplo, a Milcingo este sábado 28, ahí voy a estar. Voy a filmar un proceso de que quieren transformar una barranca de terrenos comunales. Ya llevan varios años, varios necios, sembrando chile, siembran plantas medicinales, siembran árboles frutales, aguacates, ya están bastante creciditos. Y lo que pasa es que esas tierras son comunales, no son de nadie y nadie se va a apropiar de lo que crezca en esa barranca, sino que va a haber limones para el que quiera ir a buscar unos limones. Y es un proyecto comunal, el de Amilcingo, muy en el estilo de esto que es el proyecto productivo jaramillista, de que es todo es de todos. No, eso lo dicen los zapatistas, ¿no? Y lo digo a propósito, porque eso es precisamente el espíritu zapatista de los luchadores zapatistas de Emiliano Zapata. Adolfo Gili lo critican mucho. Antier estuvimos presentando un libro de Lola, la agrarista en Cuernavaca, y criticaban a Gili porque ensalzaba demasiado a Cárdenas y todo esto, pero no tiene paralelo el capítulo de Adolfo Gili en donde nos narra lo que fue la comuna de Morelos. Los pelones del gobierno no entraron en 1913, 14 y 15 a Morelos. La vida se transformó. Se dejó de usar pantalón, se empezó a usar otra vez calzón blanco. Regresaron los corridos, regresaron las asambleas, regresó la vida comunal, comunitaria, en colectivo, regresó el trueque en esos 3 años fuertemente. Ahorita nada más lo tenemos acá en una comunidad, el trueque, que es famoso en el estado de Morelos, el trueque. Vas y cambias tus cositas y es a todo dar, porque pues, lo que lleves, dices, pues me lo agarras, dice, a ver qué traes, y lo cambias, ¿no? Pero permanece. Pero en 1913, 14 y 15, que no entraron los pelones del gobierno, la producción fue tanta que salían cuando por fin entraron y tomaron, el ejército mexicano tomó el estado de Morelos, pues a sangre y fuego. Se alimentó el país del maíz que había acumulado en el estado de Morelos durante varios meses. El país. Las trojes estaban repletas de maíz. Porque es esta la vida la que se quiere construir, de abundancia, de paz, de compartir.
En el 1943 se tomaron 3 poblaciones fuertes. O sea, no solo el 1 de enero del 94 se tomaron poblaciones, el jaramillismo tiene un antecedente precioso. Se tomó Jojutla, se tomó Zacatepec y se tomó Tlaquiltenango. Se tomaron esas 3 poblaciones en el alzamiento de 1943. Y aquí está narrado, aquí en este libro de Pacín, un compañero de él, de los evangélicos. Entonces, las formas de organización jaramillistas están presentes. Y no solo en Amilcingo, están presentes en Tepoztlán, están presentes en Huazulco, en todo el municipio de Tepehuac muy fuertemente, están presentes en Huesca, que están retomando sus rondas comunitarias. Y las rondas comunitarias tal vez no lleguen a una docena de comunidades, pero son bastantitas comunidades en Morelos que están retomando las rondas comunitarias. Las rondas comunitarias es formar un grupo de ciudadanos que hacen la ronda para defenderse de los ladrones. Pues han retomado esto y se defienden de los ladrones de todo tipo, de los que traen uniforme, de los que no traen uniforme, de todo tipo. Y les ha funcionado muy bien el hecho de revivir las rondas comunitarias. Y es un estado en insurgencia, yo lo veo, por donde quiera hay luchas que se enarbolan y una raíz indígena muy profunda. Acabo de ir a la Ascensión, ¿qué hace? 12 días fuimos, 3 pueblos van, se juntan y en una cueva sagrada ven cómo viene el agua, porque se meten a una cueva a ver los viejitos cómo viene el temporal para esta vez. Viene bueno el temporal, dijeron. Viene bueno y no vienen destrozos por parte de las lluvias. Son buenas noticias las que traemos de la petición de lluvias que hacen Xochocotla, ahí donde está el penal de alta seguridad de Morelos, Atlacholoaya, a Xochocotla y Puente Vista piden la lluvia juntos todavía. Antes eran más pueblos que iban a la cueva sagrada esta en los límites, los linderos de Xochocotla y Atlacholoaya. Y se mantienen estas tradiciones fuertísimas. Hay ahí un arraigo, un amor a la tierra. En Atlacholoaya hasta hace muy poco tiempo podía entrar la policía, no podía entrar. Decía, no, es Atlacholoaya y no entra la policial. En todo el estado de Morelos se sabía eso. No entraban porque es un pueblo de indios, porque saben defenderse y saben cuando los vienen a despojar y no lo permiten. La situación es buena, decimos nosotros en el estado de Morelos. Se están juntando los pueblos a desarrollar una labor cultural extraordinaria. La coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, la CIGESIP, está haciendo un trabajo extraordinario de educación jurídica para defenderse. Están promoviendo cine, obras de teatro, grupos de jóvenes que hacen las danzas, los músicos están elaborando, tienen un proyecto de los músicos del pueblo, y ahí en Radio Educación me los mandan, yo los grabo y hacen sus compactitos, apoyamos de alguna manera. Acabamos de grabar un viejo que aprendió la flauta y el tambor, de aquello que se admiraba John Reed mucho. John Reed se admiraba en Durango de haber visto una pastorela con un lenguaje del siglo XVI, ¿no? Pues nosotros acabamos de grabar un viejito con unos versos en español antiguo y combinado con náhuatl, de los grupos de un viejito panadero que termina a las 6:30 de vender su pan y se dedica todo el día a los muchachos, a poner las danzas, y se están formando los grupos de danzas del CFC para dar algunos ejemplos. Yo creo que es la vigencia del jaramillismo en el seno de las organizaciones en el estado de Morelos lo que nos debe de llamar la atención el día de hoy, y no tanto, pues sí, los procesos históricos son importantísimos, son enseñanzas grandes, pero para los intelectuales, y eso no es lo importante. Lo importante es lo que los pueblos van asimilando, conservando
entendiendo y practicando. Y una vez más se comprueba que pues, los pueblos originarios son quienes van adelante, quienes van mostrando el camino, quienes van haciendo punta, vanguardia, no nos gusta la palabra, pero que saben defender sus radios comunitarias, que ya las hay en el estado de Morelos, muy serias, muy efectivas sus radios comunitarias, y que las pueden mantener al contrario de otros movimientos y otras capas de la población, como el movimiento obrero, que está hecho pedazos. El movimiento obrero no vemos que pueda reacuerparse. Y caray, nosotros estuvimos bailando 300,000 obreros en las marchas aquellas del 76, electricistas. Llenábamos Paseo de la Reforma, estábamos bailando de gusto de que nos habíamos unificado, y eso no existe hoy. No hay esa capacidad por parte del movimiento obrero. Por parte del movimiento urbano popular nosotros vemos un corporativismo desolador, horrible, que ha venido a diezmar. Los partidos han hecho pedazos la capacidad creativa de las colonias, que la hay, caray, que sí la hay. A raíz de los sismos pudimos ver, pero ya no están como fuerzas actuantes, vivas. Están los comuneros de Milpalta defendiendo el bosque que nos alimenta a todos de aire, y el agua que permite que la ciudad no se hunda y que tengamos agua potable. Y están los comuneros nahuas. El movimiento de los pueblos originarios es lo que está manteniendo la vida en este país. Y pues los pueblos de Morelos son pertenecientes, muchos de ellos, a los pueblos originarios. Hay muchas fotos del Buen Jaramillo. Hay una muy bonita del Buen Jaramillo con las mujeres tetelcingas, de Tetelcingo, precisamente ahí donde está este integradero que hicieron, que no quieren destaparle porque vaya usted a saber que cochinadas habrán sembrado ahí con esos cuerpos. Y pues yo ahí lo dejo, porque estas cosas pueden durar toda la noche. Y queremos cederle la palabra a nuestro buen amigo Gilberto. Muchas gracias a Ricardo. Tanto él como Annalise han demostrado cuán vivo está el zapatismo, el jaramillismo, esa tradición de lucha. Nos han recordado que mientras haya lucha, está encendida la llama de la esperanza. Ni fin del ciclo progresista, ni requiem por la izquierda, ni todos esos títulos que estoy leyendo por ahí. Si en Argentina la gente ya está batallando contra el neoliberalismo y se han reunificado 5 centrales sindicales que no se podían ver entre ellas, y se han reunificado para convocar a la huelga general y para la marcha enorme que hicieron hace pocos días. Y en Brasil estamos viendo que está surgiendo un movimiento de base general que el PD justamente le faltaba, porque dejó de ser lo que era originalmente, y esa es una de las causas por las que pudieron hacer lo que hicieron, esa cosa terrible, injustificable. Ahora estaba viendo aquí al vicepresidente de la Junta del Tribunal Supremo, que es uno de los que tiene que decidir al final sobre el IRIMA, abrazado con una señora de la oposición que está acusada de haberse robado varios millones de Lavallana. Entonces, pues imagínense ustedes, es una pelea que va a durar tiempo, no va a ser poco tiempo. Pero el problema es que la gente no se rinde. El que se rinde sienta dignidad. Hay que luchar, es un deber. Y no es un día, hay que luchar todos los días, hay que luchar toda la semana, hay que luchar la vida entera.
se llega al lugar que se propone un movimiento. Por supuesto, cada meta es un nuevo punto de partida. La lucha no se va a acabar nunca. Ese comunismo que un poco nos imaginamos en un momento dado, en una suerte de paraíso terrenal, eso está muy lejos. O mejor dicho, eso no va a existir nunca, porque siempre habrá contradicciones sociales, siempre habrá. Pero lo que sí es posible es un nuevo mundo, distinto que este que es tan feo, verdaderamente cada día más angustioso y más desagradable y más injusto, profundamente injusto. Ahí recibí un mensaje que parece que ya le están dando otra surra a los maestros. No he podido verificar bien de qué se trata, porque son mensajes de alguien que estaba ahí dentro del grupo, en la calle, pero parece que algo se está moviendo allí donde están los maestros. Ya saben lo que pasó el viernes y lo que volvió a pasar ayer. Entonces, y saben que los maestros dijeron que regresaban hoy. Entonces, parece que la represión continúa y muy fuerte. Ayer los maestros decían que hacía 30 años que no se tomaban medidas de la naturaleza que se tomaron con ellos. Dijeron que se lo subieron a los camiones y dijeron se quieren y quieren 20 millones y cosas así. Bueno, creo que nadie más idóneo para hacer unas reflexiones sobre Jaramillo y sobre las contribuciones de Annalise y Ricardo que Gilberto López y Rivas, porque Gilberto no es un simple investigador, sino es un luchador social. Y no es lo mismo el cubículo, desde el cubículo todo se ve distinto que desde el terreno, desde el campo, desde el contacto con la gente sudada, desde el contacto con donde está la pobreza, donde están las necesidades, donde está el humor del pueblo, los sentimientos del pueblo. Eso enseña más que 1000 libros, aunque no se debe dejar libros, claro, pero eso enseña mucho. Y Annalise y Ricardo nos han mostrado también ese tesoro que tenemos que preservar a toda costa, porque uno de los objetivos de la reforma educativa, Gilberto lo sabe muy bien porque ha estado dando la batalla contra la reforma educativa también, es que no tengamos memoria. Lo que Obama dijo en Cuba, olvidemos el pasado, miremos hacia adelante, porque él sabe que el pasado es un pasado de sangre, de intervenciones, de crímenes espantosos. Entonces, Gilberto, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todas y todos. Ciertamente que el día de hoy yo sentía que faltaba algo porque ya se ha hecho casi una costumbre que cada 23 de mayo vamos a el estacionamiento del sitio arqueológico de Xochicalco, donde se llevó a cabo el crimen de Estado contra Jaramillo, su familia, Fania, sus 3 hijos, ella embarazada, y bueno, creo que debemos recordar casi unos 20 años antes el crimen de Primo Tapia de la Cruz, que fue con un modus operandi casi idéntico, una partida de soldados, entra a Naranjo Tapia, las mujeres lo quieren
defender el Primo Tapia La Cruz, dirigente agrario, sindicalista, que emigró a los Estados Unidos, regresó a Naranja y que pues fundó el Partido Comunista en Michoacán, Purépecha, y pues calles, así como con Jaramillo, le molestaba a Primo Tapia y manda un telegrama a un jefe de zona, estos que tenían, a decirle que pues tenían que eliminar a Jaramillo y digo a Primo. Y entonces el tipo le responde diciéndole que era imposible hacerlo porque, y empieza a decir en el telegrama, presidente Cáiz, todo lo que era Primo Tapia, y termina diciendo, yo no lo puedo hacer porque Primo Tapia es un hijo del pueblo. Un año después entra una partida, se lo lleva a un bosque cercano y ahí fusilan a Primo Tapia. Recuerdo esto porque sí hay una cierta continuidad en los crímenes de Estado. Creo que evidentemente que el crimen de Jaramillo es un crimen de Estado, tenemos que verlo así. Y abiertamente pues, interviene el ejército, su casa había estado vigilada por unos supuestos electricistas que vieron cómo iba a llevarse a cabo el operativo. Ya al mediodía pues ocurre lo que ya todos conocemos. Yo creo que en este sentido, y para no entrar en el terreno, las elucubraciones teóricas después de todo lo que dijo Montejano, que casi fue como una vacuna. Entonces, yo quiero decirles que para mí el jaramillismo no es un tema de estudio, sino una vivencia absolutamente personal, porque teniendo 20 años, pues precisamente después de la muerte de Jaramillo, y una vez que Félix Cerdán se va a refugiar aquí a la Ciudad de México, en una casa de seguridad, se integra un grupo, obviamente con aspiración revolucionaria, esto es de lucha armada. Estamos hablando aquí 63, el año 63, triunfo de la Revolución Cubana del 59, todas estas experiencias de organización que proliferaron en toda América Latina, y México no fue la excepción. Y ahí, en ese grupo que nunca tuvo nombre, se pensó alguna vez poner el movimiento 23 de mayo, estaba integrado por una corriente que conformaba el abogado laboralista Juan Ortega Arenas, por el movimiento revolucionario del magisterio, a la cabeza del cual estaba Otón Salazar, y los jaramillistas. Entonces, para mí, el jaramillismo lo viví prácticamente casi después de la muerte de Jaramillo, y lo que aquí vengo a atestiguar es, primero, la extraordinaria organización y ramificación clandestina que creo que nunca desapareció, que siempre permaneció y que se extendía por redes citadinas en la ciudad de Cuernavaca, en las inmediaciones, poblados, balnearios, la estación del ferrocarril. Les estoy hablando de lugares en donde Félix Cerdán me llevaba, y como Félix, que estaba estigmatizado, marcado, al grado tal que se tuvo que refugiar en la Ciudad de México, y como el jaramillismo, después de la muerte de Jaramillo, vivía
en la zozobra, asalto de Manta, los principales, los más conocidos de los jaramillistas, entre ellos evidentemente el propio Félix, que se llamaba en esa época Rogelio. Y el jaramillismo era un movimiento completamente impregnado, como aquí se dijo, de una gran cantidad de corrientes del pensamiento, porque precisamente este movimiento experimentó todas las formas de lucha. Había una gran influencia que aquí no se ha mencionado de lo que Jaramillo era, que era un pastor protestante. Y entonces, pues yo, marxista redomado con 20 años, o sea, sectario a morir, pues tuve que escuchar sorprendido las descripciones de lo que podría ser un socialismo religioso, y nunca voy a olvidar las definiciones que dio uno de los compañeros de Jaramillo en el sentido de que por qué la propiedad privada era absolutamente contraria. Claro, él decía a las leyes de Dios, y él decía: venimos desnudos, nadie es dueño de nada. Entonces Dios, estoy hablando como él, no van a creer mi ateísmo anticaído, Dios nos ha traído, dice, desnudos, entonces nadie puede reclamar que es dueño de nada. Y entonces hacía un parangón de lo que el socialismo para muchos de nosotros, pues, que era una construcción de futuro y que veíamos nosotros allá en la Unión Soviética o en China, pues esta influencia religiosa yo creo que jugó un papel muy importante. No sé qué tanto acá los historiadores lo han percibido, pero también pues Jaramillo fue a elecciones, él fue candidato a gobernador en varias ocasiones y conoció el modus operandi ya desde esa época de lo que son las elecciones en México, es decir, se puede presentar cualquier candidato que vamos a tener, lo que fue para el caso de Enríquez y para el caso de Jaramillo, un enorme, terrible fraude electoral, del cual después vino una terrible represión de los enriquistas, incluyendo el grupo del propio Jaramillo. Jaramillo, como ya acá se relató, en el ingenio de Zacatepec, él ahí probó, y de ahí pues también Partido Agrario Obrero Morelense. Es decir, Jaramillo supo lo que era una lucha en un lugar urbano, con trabajadores asalariados, con patrones, con los representantes de los patrones, y finalmente, y creo que en los últimos años de la vida de Jaramillo, lo que fue la influencia, por un lado, de la Revolución Cubana, y también pues lo que es una revolución cubana exitosa, y lo que aquí ya se dio a conocer de cómo Jaramillo hablaba de la extraordinaria reforma agraria que se hizo en Cuba, en el cual él veía representado el sueño pues de la revolución de todo el estado de Morelos por todas las décadas que habían pasado por esas tierras zapatistas. Entonces este grupo mantenía una conexión impresionante. Recuerdo, por ejemplo, que había una viejita ahí echando tortillas así. Félix me dice: ¿ves esa viejita? Esa viejita vendía tacos, vendía comida, y tenía en la canasta un doble fondo, y en el doble fondo iba libros, otras cosas, fierros, etc. Y atravesaba los retenes de los guachos, que así se le llamaban a los soldados, y la viejita era una extraordinaria, pues pertenecía pues al núcleo clandestino de Jaramillo, como un correo de Jaramillo. También el jaramillismo tuvo
sus ajusticiadores, incluyendo la muerte del pintor y del teniente, que fueron debidamente ejecutados, ¿no? Después de confesar sus crímenes y después de no tener la dignidad que tuvo la familia Jaramillo ante la muerte. Y bueno, el ejecutor era un compañero, ¿no?, absolutamente desapercibido, uno lo veía, delgadito, ¿no?, bajito. Y bueno, Jaramillo, esta fue la vez en que lo casaron, pero Jaramillo sufrió numerosos atentados o complots de atentados contra su vida, y evidentemente que la confianza en una amnistía presidencial, la famosa foto con que Política, la revista de la época, anunció el asesinato, donde está abrazado con López Mateos, Jaramillo, y entonces pues evidentemente que operaba también dentro del propio jaramillismo lo que era la autodefensa armada, que incluía también el juicio popular para quien atentaba o quería atentar contra la vida de sus propios dirigentes. Yo creo que pues las redes se extendían en muchos lugares. Yo fui muchas veces, no caminando, y pues solo dirigido con la luz de la luna, me estoy poniendo ya muy romántico casi, pero así fue, y llegar a casas completamente miserables, llenas de perros absolutamente flacos, aranosos, con el rabo siempre para adentro, pero muchos perros, porque los perros pues eran las alarmas de seguridad de esos hogares. Recuerdo muy bien a Félix hablando a esas horas de la noche y diciendo: soy el maestro. Y bueno, desde la ventana ya nos tenían, pero bien enfilados, con la carabina, para cuando ya Félix decía que él era, bueno, de la noche, todos estábamos, y eran pues los núcleos de ese jaramillismo que proliferó de la vida clandestina de Jaramillo. Yo creo que bueno, Jaramillo constituyó no solamente una continuidad de lo que fue el zapatismo, sino yo creo que también constituyó una ruptura de formas organizativas ya, digamos, inclinadas a lo que podría ser los años de los 60, ya con formas de organización hacia lo que podría ser los movimientos de liberación nacional, de corte socialista. Pero Jaramillo juega esa transición, es decir, coincido en el sentido de que Jaramillo representó un acercamiento tardío hacia los años, yo creo, ya casi para su muerte, con el Partido Comunista, con muchísimas de los planteamientos de la propia Revolución Cubana. Yo creo que eso fue una gran inspiración en los dos últimos años de su vida que le tocó vivir a Jaramillo. Por lo tanto, Jaramillo representa, yo creo, como esa transición hacia lo que fue todo el movimiento, digamos, agrario, obrero, morelense, incluyendo toda la historia extraordinaria del ingenio de Zacatepec, con sus golpeadores, con sus guardias blancas, con su terrible represión, y lo que fue la política de Estado a lo largo de todos estos años, que fue una política absolutamente represiva, de la cual no se podía esperar más que esta traición de un indulto presidencial, como fue la muerte de Jaramillo. El día de hoy, felizmente, pudimos dar una conferencia de prensa de una campaña que está en marcha y que se inició con numerosas organizaciones de esas que Jaramillo
representó de carácter indígena la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio. Y dimos un informe, precisamente hoy, 23 de mayo, asesinato de Jaramillo. Dimos un informe, los voceros de cada una de las regiones donde están presentes, pues todos los que están sufriendo esta terrible recolonización neoliberal, todos los que están sufriendo lo que es el embate de las mineras, de los privatizadores del agua, de los megaproyectos, de lo que son en las zonas urbanas las megatiendas, todos estos proyectos inmobiliarios, todo este mundo en donde el gobierno pues juega el papel de abogado de oficio de las transnacionales, de las corporaciones de capataz, poniendo sus fuerzas armadas a disposición de estos nuevos jefes de las haciendas neoliberales que quieren usurpar nuevamente la tierra, los cerros, las aguas, todo lo que es vida. Y me pareció una de las mejores formas de recordar a Jaramillo el hecho de que hoy pues, se dio un informe muy exitoso de la coordinación, de cómo se está ampliando la campaña, de cómo se está pidiendo, por ejemplo, en el caso nuestro, académicos, artistas, comunicadores, etcétera, que se incorporen a esta campaña para hacer lo que Jaramillo haría si hubiera vivido tantos años, que es luchar contra el proyecto de muerte que representa la transnacionalización capitalista, la actual mundialización capitalista neoliberal. Y ahí, en esta campaña, hablábamos de que no se trata de pueblos indígenas solamente, y de que no se trata de víctimas específicas del despojo neoliberal. Se trata de la sobrevivencia misma del planeta. Se trata ya aquí, casi me atrevería a decir, que ya no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de la sensatez que cualquier ser humano tiene y que se hace la pregunta de si qué vamos a dejar a las generaciones venideras. Quienes tenemos nietos o hijos o que estamos a punto de tenerlo, ¿qué es lo que va a pasar con esas generaciones? Si ¿cuántos planetas, aquí se ha hablado mucho, requerimos para que los niveles del consumo actual de países como Estados Unidos, ahora como China, cualquiera de esos tigres del Asia en pleno desarrollo como Malasia, cuántos planetas necesitarán todos esos centros del poder imperial capitalista para poder mantener sus formas de desarrollo y de reproducción de su propio capital? ¿Cuántos muertos, millones de seres humanos desechables tendrán que haber? 8.000 diarios debidos solo a enfermedades curables, 2 millones de gentes en la gran y extraordinaria, terrible miseria, pobreza. Entonces, creo que en este sentido Jaramillo está presente. Hace algunos años, cuando en un 23 de mayo me paré en el camino hacia Xochicalco, estaba un vendedor de estos que se ponen con rosas, y entonces le dije, deme unos 2 o 3 ramos de rosas, y ahorita voy a Xochicalco. Y dice, ¿qué va a hacer usted ahí? Pues hoy es 23 de mayo, es la muerte de Jaramillo. Me dio todo lo que tuvo que haber en la cajuela y en el asiento de rosas rojas para Jaramillo. Así se le recuerda al jefe, me dijo. Así vaya usted y recuerde al jefe. Muchas gracias.